Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer la cápsula grabada esta semana. Acuérdense que esta semana está destinada solamente a revisar algunos temas. Nosotros ya hemos hablado un poco de la cuestión social, que está muy ligada a la economía del salitre, que fue el tema de la clase anterior. Por tanto, hoy día nos vamos a dedicar a especificar algunas cosas de la cuestión social, pero para el caso chileno nosotros ya lo vimos a principios de año cuando hablamos de la revolución industrial, porque en el fondo la cuestión social es un fenómeno mundial que tiene como punto de inicio las consecuencias laborales que trae el proceso de revolución industrial. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a situar para el caso nacional. ¿Ya? Vamos a compartirles pantalla. Sí, la cuestión social en Chile nosotros la vamos a situar desde la segunda mitad del siglo XIX, pero el punto más álgido en una primera etapa son las primeras décadas del siglo XX a consecuencia de las transformaciones que tiene Chile durante el periodo de oro de la economía del salitre, aunque las instancias de la cuestión social y las problemáticas las podamos seguir encontrando hasta hoy día, de acuerdo al análisis y la proyección de las problemáticas que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Yo le puse esta imagen a modo introductorio, ya porque en el fondo este es un conventillo, que es la muestra de las condiciones de vida, principalmente de hacinamiento y de insalubridad con que vivía la población a principios de siglo. ¿Ya? Hay datos bien decidores para entender más o menos lo que pasaba desde el punto de vista demográfico con estas condiciones de vida. 1 de cada 3 niños moría antes del año de vida, con lo cual había una alta tasa de mortalidad infantil. ¿Ya? Y donde había también problemas de insalubridad, porque no estaban los servicios básicos aún establecidos, como el alcantarillado, el agua potable, ni mucho menos la luz eléctrica. Recordarles también, chiquillos, que el tema del agua potable es una realidad que en Chile comienza a ser extensible desde 1950 en adelante, la electricidad un poco antes. Ya para el centenario de la República, en 1910, encontramos que las principales avenidas de las ciudades más importantes de Chile cuentan con algún sistema de alumbrado público, ya no aún en las casas como las tienen ustedes. ¿Ya? El objetivo de aprendizaje es que en el fondo, chiquillos, podamos identificar cuáles son las problemáticas de la cuestión social, pero las llevemos a nuestra realidad nacional en un contexto histórico que es el que estamos viendo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya, como concepto, yo hice una definición bastante simple para esta cápsula que corresponde al conjunto de problemas sociales y laborales que enfrenta la clase obrera. No quiso ocupar el concepto proletariado que viene mayoritariamente del marxismo y hace alusión a una realidad práctica de la sociedad industrializada, porque en este sentido nuestro grupo obrero, nuestros sectores populares del mundo obrero, no están relacionados con el desarrollo de la industria. ¿Ya? Acuérdense que en Chile sí había una industria incipiente, pero que estaba vinculada principalmente al mundo del ferrocarril y a los insumos de la minería. ¿Ya? ¿Cuáles son los antecedentes de la cuestión social en Chile? Primero, el contexto de la cuestión social mundial como consecuencia de la revolución industrial. Nosotros no escapamos de esta economía global que se comienza a desarrollar en el mundo desde la expansión imperial europea y la paz armada, ya desde 1870 aproximadamente. De hecho, Hobsbawm lo dice, ya no podemos desconocer que a inicios del siglo XX la economía mundial ya era una economía globalizada, donde habían importantes conexiones ya a través de importaciones y exportaciones. El segundo antecedente es el proceso de migración campo-ciudad motivado por el auge salitrero. Ya esta migración campo-ciudad se debe principalmente a la oferta de trabajo que hay en el norte, pero también a la oferta de trabajo que hay en las principales ciudades del país como Valparaíso, Concepción y Santiago, por los ingresos que está recibiendo el Estado y las riquezas que está generando el salitre, donde se comienzan a construir escuelas, obras públicas, como lo analizamos en la clase pasada, y para eso también se requiere mano de obra. En contraposición, chiquillos, en el campo, la escasa productividad agrícola, la hermana pobre de la economía nacional a lo largo de la historia, y su escasa tecnologización productiva y el aumento de la población, tanto de la población chilena, que es propio de las primeras décadas del siglo XX y a lo largo de todo el siglo XX, hace que una población importante esté sin trabajo, principalmente los peones, estos itinerantes, ya que
recorrían distintas haciendas haciendo trabajos temporales y se ven obligados a migrar a estas ofertas de trabajo que habían en el norte y en las ciudades del centro. La intención de esta migración campo-ciudad es principalmente mejorar la calidad de vida, no solamente del trabajador, sino también de su prole, ya de ahí viene el concepto proletariado, que es de su familia. Y ahí entra la figura del enganchador que yo les expliqué en la cápsula anterior. Y también el fortalecimiento de la aristocracia terrateniente y plutocrática a finales del siglo XIX, en la medida de que busca, a través del dominio y la relación con el gobierno, sobre todo durante la República Parlamentaria, después de la Guerra Civil de 1891, el frenar proyectos que apunten a la solución de esos problemas sociales y laborales. ¿Cuáles son los problemas de la cuestión social? Este es el mismo cuadro que les presenté hace unas sesiones atrás. Los problemas sociales están relacionados con el hacinamiento, la insalubridad, la mortalidad infantil, la orfandad, la mala alimentación, el alcoholismo, ¿ya? Por eso que ahí los datos demográficos son muy importantes. La esperanza de vida, chiquillos, para las primeras décadas del siglo XX no supera los 35 años de edad, en comparación hoy día que estamos en un promedio de 81 años. Una alta tasa de mortalidad infantil, una alta tasa de orfandad, una alta tasa de alcoholismo. De hecho, en una revisión que se hizo en 1907, de hecho se va a dictar también una ley seca, de todos los detenidos por ebriedad en ese tiempo, más del 60% correspondían a menores de 12 años. ¿Ya? Ahora, eso se relaciona también con una de las problemáticas laborales, que desde los 8 años los niños ingresaban de forma masiva al mundo del trabajo. En los problemas laborales está el pago en fichas, que lo analizábamos el otro día en la economía del salitre, la ausencia de contrato, las acciones de trabajo, perdón, los accidentes de trabajo y el no seguro frente a esos trabajos, jornadas extensas de 12 a 14 horas y, como les mencioné anteriormente, el trabajo infantil. ¿Cómo se empezaron a organizar los obreros frente a estas problemáticas que vivían en su mundo laboral y social? La primera forma de organización fueron las mutuales, ¿ya? Las mutuales son una forma de organización solidaria donde los trabajadores aportan con un porcentaje de sus salarios, ¿ya? Por ahí, de ahí viene el concepto, eso es lo que lo transforma en proletario, el carácter asalariado de sus funciones. Aportaban en su conjunto para acudir en ayuda de un compañero o su familia ante un accidente de trabajo o ante la invalidez o la muerte, ¿ya? Esto no tenía relación ni con el empleador, ni mucho menos con demanda hacia el Estado, sino que era una ayuda mutua. De hecho, estas mutuales generalmente se llamaban mutuales de socorros mutuos. Otra forma de organización, pero que estuvo más ligada al mundo del anarquismo y que buscaba principalmente hacer acciones de protesta y de huelga frente a la no atención por parte del Estado y de sus empleadores de los problemas que ellos enfrentaban, fueron las sociedades de resistencia, ¿ya? Sus objetivos eran organizar a los trabajadores en confederaciones gremiales o regionales, dotarlos de un fuerte sentimiento de conciencia de clase y coordinar una huelga general de insurrección, ¿ya? Porque obviamente que en el anarquismo todo elemento jerárquico de organización es lo que no se requiere. De hecho, en una de los carteles que no se logra observar acá, se lee un mensaje bien clarificador en cuanto a lo que ellos querían: sin Dios y sin Estado. Así se sentían los pertenecientes o los líderes de esta sociedad de resistencia. También otra forma de organización, pero ya propia de las cercanías del siglo XX, 1900, 1905, fueron las mancomunales, ¿ok? Organizaciones populares más significativas de la primera década del siglo XX nacieron y se consolidaron en las minas y puertos nortinos a comienzos de 1900 y son los antecedentes directos de lo que es la organización de los sindicatos, que es lo que se comienza a desarrollar desde allí en adelante. Uno de los hechos más importantes dentro de esta organización obrera es lo que ocurre en 1909 con la creación de la Federación Obrera de Chile, la denominada FOCH, ¿ya? Que es la agrupación de sindicatos y federaciones obreras de Chile que comenzaron a presionar mediante huelgas y paros las actividades por mejorar las condiciones de vida y de trabajo que se enfrentaban estos sectores obreros, ¿ya? En un comienzo fueron reprimidos por el Estado, pero años más tarde crearon leyes que en el fondo respondían a sus demandas. Ya, esta es la primera organización de carácter nacional. De hecho, en la imagen nosotros vemos la evolución que hay en la primera mitad del siglo XX. En 1909, la FOCH, la Federación Obrera de Chile,
la que es reemplazada en 1936-37 por la Central de Trabajadores de Chile, que es reemplazada posteriormente en 1953 por la CUT. ¿Ya? El personaje más relevante dentro de todo este proceso es Clotario Blest, ¿ya? Que vive aproximadamente entre 1899 y muere en 1990. ¿Ya? La CUT tiene vigencia hasta hoy día, la Central Única de Trabajadores. Aquí tenemos una línea de tiempo de cómo se van desarrollando estas huelgas obreras en la primera década del siglo XX. En 1903 está la huelga de la mancomunal de Tocopilla, que paraliza por 43 días, y está también la huelga portuaria de Valparaíso, que dura 32 días, que en general suman un total de 10.000 trabajadores que están en estos procesos de movilización obrera. En 1904 está la huelga del Cantón Salitrero de El Toco. En 1905 está la huelga de la carne en Santiago por un aumento en el precio de este producto. En 1906 está la Liga Obrera de la Ciudad de Concepción, que suma o reúne en conjunto más de 50.000 personas de las 10.000 que ya venían actuando. Está también la huelga del ferrocarril en Antofagasta, Bolivia, que estaba en construcción de acuerdo a los acuerdos de paz. Y la matanza de la Santa María Iquique, la más emblemática, de 1907. ¿Cómo reacciona el Estado ante estas demandas obreras? Con represión por parte de las Fuerzas Armadas, como ocurre en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, se calcula que aproximadamente, datos no oficiales, que más de 2.500 personas, entre trabajadores, mujeres y niños, mueren acribillados en esa manifestación obrera en la Escuela de la Santa María de Iquique, en la Escuela Santa María de Iquique, ya en uno de los hitos del movimiento obrero más potentes que hay en cuanto a memoria histórica. Y la segunda forma en cómo reaccionó el Estado fue con una precaria legislación frente a los problemas de la demanda de la cuestión social. Yo le hice un listado de las más importantes, pero lo que llama la atención son los tiempos de distancia que hay entre una y otra. En 1896, la creación del Consejo de Higiene Pública, en 1896, en 1906, la Ley de Habitación Obrera, en 1907, el descanso dominical, en 1914, la famosa ley de la silla, que permitía a los obreros sentarse cada cierto tiempo en su jornada de trabajo. En 1917, la ley de salas cuna. Y en 1924, la ley de contrato de trabajo y seguro obrero, aunque esa ley de 1924 es aprobada dentro de un programa amplio, producto del llamado ruido de sables, que en otra ocasión se los explicaré. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la organización política propiamente tal y las consecuencias de la cuestión social serán parte de la próxima cápsula grabada, donde además estará la evaluación final de este semestre que ustedes deberán realizar a lo largo de la semana siguiente. ¿Ya? Espero que estén bien, chiquillos, y que puedan revisar esta cápsula grabada. Nos vemos.